¿Le has dado leche a tu gato pensando que era un mimo inofensivo? En 3 segundos te digo algo que cambia esa imagen para siempre. En muchos gatos adultos, la leche no alimenta, fermenta. Y lo peor es que el tutor casi nunca lo relaciona, porque el signo más claro aparece después y parece normal. Hoy te voy a mostrar 3 cosas. ¿Qué pasa por dentro cuando toma leche? Porque incluso si le encanta, puede estar irritándole el intestino, y una regla simple para saber cuándo evitarla por completo. Quédate, porque el tercer punto es el que más gente se salta, y es el que explica el problema de verdad. Mucha gente da leche por una razón emocional. Si le gusta, le hace bien. Y esa es la trampa perfecta, porque el gusto no es un certificado de digestión. Aquí viene la primera vuelta. Un gato es mamífero, sí, pero eso no significa que el cuerpo del adulto funcione igual que el del cachorro. Y lo importante no es si puede probarla una vez, sino qué ocurre después en silencio, cuando tú ya ni estás mirando. Cuando son bebés, los gatitos están diseñados para digerir la leche materna porque su intestino produce mucha lactasa, la enzima que rompe la lactosa. Pero tras el destete pasa algo normal en la especie. Esa producción baja. No es una enfermedad, no es que tu gato esté mal, es que su cuerpo deja de estar optimizado para la lactosa. Y aquí viene la segunda vuelta. Por fuera tú ves un gato igual, pero por dentro ya no procesa igual. Entonces, si un gato adulto con poca lactasa toma leche de vaca, una parte de esa lactosa no se rompe en el intestino delgado. ¿Y a dónde va esa parte sobrante? Baja al intestino grueso, donde las bacterias la fermentan. Y aquí empieza el problema real. Esa fermentación no es neutra, produce gas, arrastra agua hacia el intestino y cambia la consistencia de las heces. Dicho simple, lo que parecía un mimo puede convertirse en una irritación digestiva. Y por eso ocurre lo que te dije al inicio. Muchos tutores no lo relacionan, porque no siempre es una diarrea explosiva e inmediata. A veces es algo más sutil, más gases, heces más blandas, olor diferente, visitas más frecuentes al arenero o un gato un poco incómodo que tú interpretas como capricho. Y aquí va la tercera vuelta. Hay gatos que toleran una cantidad pequeña y otros que con poco ya muestran señales. O sea, el riesgo no es la leche en abstracto, es la combinación entre cantidad y sensibilidad. Y ahora, la pregunta clásica, pero si le encanta, ¿por qué? Porque suele atraerles la grasa y el sabor, no porque sea una necesidad nutricional. La leche de vaca no es agua, no es un suplemento esencial y además su composición no es la de la leche felina. Y aquí quiero que te quedes con esta idea. Un alimento puede ser muy palatable y aún así no ser apropiado para su digestión diaria. Entonces, ¿qué hacemos con esto sin dramatizar? Hay una forma muy simple de decidirlo, pero antes necesito que recuerdes una cosa. El objetivo no es prohibir por prohibir, es evitar el patrón que causa molestias repetidas, porque cuando ese patrón se repite, el cuerpo te lo marca y casi siempre lo marca en el lugar donde menos gente mira con intención. Y ahí es donde entra la regla que te voy a dar. Entonces, aquí va la regla. Y es más simple de lo que la gente cree. Si cada vez que hay leche hay cambio en el arenero, para. Porque el cuerpo del gato no negocia con el mito. Te lo dice con señales. No importa si fue solo un chorrito. No importa si lo tomó feliz. No importa si en tu cabeza era un gesto de amor. Si después aparecen heces más blandas, gases, mal olor o incomodidad, eso ya es el organismo pidiéndote que cortes ese hábito. Y aquí está la parte que duele aceptar. A veces el cariño que tú sientes no coincide con lo que su intestino puede tolerar. Insistir solo porque le gusta es como aplaudir mientras él se siente mal por dentro. Por eso la respuesta principal es esta. La mayoría de los gatos adultos no necesita leche y muchos no la digieren bien.
Y si notas cualquier señal repetida tras ofrecerla, la decisión correcta no es probar otra vez, es retirarla por completo y reemplazar el mimo por algo que no le cobre ese precio. Y si te quedas con una sola idea de todo esto, que sea esta: cuidar bien a un gato muchas veces es desaprender lo que siempre vimos. La imagen del gato con leche es cultura, pero la biología va por otro lado, y cuando tú entiendes esa diferencia, empiezas a cuidar con más precisión y menos mito. Ahora, antes de terminar, te dejo una reflexión que vale oro. Si la leche puede dar señales silenciosas en el arenero, ¿cuántas otras cosas que damos con amor también dejan pistas pequeñas y las estamos pasando por alto? Porque al final el cuerpo siempre habla. La pregunta es si nosotros estamos mirando dónde de verdad importa. La vida animal necesita conocimiento, no improvisación. Suscríbete y activa la campanita para seguir protegiendo con conciencia.